El Señor los bendiga mucho en esta mañana. ¿Estamos disfrutando de su presencia? Yo hoy, siempre cuando llego, suelo llegar al horario, pero hoy llegué 10 minutos más tarde y el ambiente aquí se palpaba algo precioso de Dios. A veces uno está acostumbrado y no se da cuenta, pero cuando llega el ambiente se transforma. Aquí había adoración a nuestro Dios, que salía de tu boca y cuando llegué yo me acoplé ahí, ¿vale? Pero no me costó nada porque fluían las cosas de Dios. Así que disfrutamos de su presencia, ¿sí? Voy a comenzar con una historia que quiero leer. Dice así: ante Dios debemos ser de las fuerzas de élite y vivir por el Evangelio y por Dios. Para ilustrar este concepto, les voy a contar una breve historia. Hace mucho tiempo había dos naciones. Una era una nación de simples y la otra una nación de gente inteligente. En la nación de los simples, todo el mundo era un poco necio, incluso el rey. En la nación de los inteligentes, el rey y sus súbditos eran muy astutos. Un día las dos naciones fueron a la guerra. Cuando el rey de la nación inteligente dijo: ¡al ataque!, sus soldados no le hicieron caso y dijeron: Su Majestad, no podemos atacar ahora, sería mejor esperar un poco más. El rey de la nación de los simples ordenó: ¡al ataque! Al oír esto, sus soldados se lanzaron al campo de batalla sin importarles si iban a morir. La nación de simples ganó la guerra. ¿Cómo lo hizo? Ganó porque sus soldados hicieron lo que el rey les ordenó sin insistir en sus propias ideas. En otras palabras, aunque estos soldados no estaban bien preparados, dieron su vida por su rey y su nación. La nación de los inteligentes podría haber aniquilado a otra nación fácilmente, haber ganado la guerra, porque todo el mundo era muy inteligente. Pero por el contrario, su rey fue tomado prisionero y su ejército fue aniquilado. Aunque los soldados de la nación de simples no tenían sabiduría, estaban preparados para servir al rey. El rey ganó la guerra gracias a estos soldados completamente dedicados. Nosotros somos soldados espirituales y al llevar a cabo esta guerra, solo si pensamos: Señor, voy a ir solo por ti, podremos ganar la guerra. Pero si no nos decidimos hacerlo, perderemos cualquier guerra que luchemos, aunque luchemos en cientos de ellas. ¿Cómo deben estar nuestros corazones? Nuestros corazones deben vivir por y para el Señor. Amén. Dice su palabra, un texto muy precioso. Primera de Corintios capítulo 1 dice: y aunque la gente, versículo del 27 al 28, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos o simples, no tiene importancia. Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Dice que Él tomó lo necio de este mundo para avergonzar a todos los sabios que se las creen. Y así es el obrar de Dios. Y haciendo un poco de tamiz con el mensaje del domingo pasado que predicó nuestro pastor Juan, con respecto a la unidad con Él, y la importancia de la intimidad, entiendo que quiero seguir y compartir, abrir mi corazón de parte del Señor para con ustedes. Y quiero ir a esto, ¿vale? Dice así: Dios tiene un propósito, un solo proyecto tiene Dios. ¿Se escucha bien, no? Ahí me lo pego bien, ahí. Un plan eterno, digan conmigo: un plan eterno. Dios tiene un plan. Nosotros tenemos muchísimos, pero Dios tiene un solo plan, un plan eterno,
que decidió compartir esta tarea con toda la humanidad, o sea, contigo, conmigo y con todas las personas, aún con los que no conocen. Está abierto para todos. El plan es usar mi vida para construir su casa. Es el trabajo de Dios de edificar un edificio viviente. Digan conmigo, un edificio viviente. Una casa espiritual. Una casa que es su iglesia. En esa casa es donde Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Y Juan habló de la unidad. Habló de esa unidad del Padre y el Hijo y cómo tenemos que ser uno. Y es que hay una sola tarea. Digan conmigo, hay una sola tarea. Hay una sola tarea. ¿Estás conmigo aquí? Sí. Hay una sola tarea. Vamos, fuerte, predicamos todos juntos. Todos juntos predicamos. Venga, va. Hay una sola tarea. Hay un solo plan eterno. Edificar una casa viviente. Dice Pedro, capítulo... Ya os digo, capítulo... ahí voy. ¿Dónde estás, Pedro? Bueno, Pedro dice... Pedro dice muchas cosas. Pedro, creo que en segunda de Pedro, habla que nosotros somos piedras vivas de la casa de Dios. Somos piedras vivas cada uno. Luego lo buscaremos porque saldrá. Lo tengo ahí metido, pero ahora mismo no me sale. Pero bueno, ese plan es desde siempre. Hablando de uno de los atributos de Dios, y hoy lo hemos cantado muchas veces, es que un atributo de Dios es que Dios es eterno. ¿Qué es Dios? Eterno. Nosotros vivimos bajo el tiempo y el espacio, pero no somos eternos, pero Dios sí es eterno, aunque Él nos creó para eternidad. ¿Vale? Él es eterno, eso es lo que lo hace diferente y lo hace Dios. Una de sus atributos es su eternidad, Él es eterno. Y en ese plan, siempre hablando de los atributos de Dios, que es eterno, no hay un antes y no hay un después. Por eso Él es. Él se presentó a Moisés, dijo como el yo soy, el que soy. No dijo el que era ni el que seré. No dice yo soy el que soy. Es un eterno presente. Santo Tomás de Aquino hablaba del eterno presente, de que Dios era el eterno presente. Había muchas enseñanzas y él tuvo que sacar esa enseñanza en esa época sobre Dios, del eterno presente. Dice su palabra, Romanos capítulo 8, 29, dice que, vamos a leerlo, Romanos capítulo 8, versículo 29, si estás ahí lo puedes poner. ¿Hay Biblia hoy o no hay? Romanos 8, 29 dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Digan conmigo, me conoció, me predestinó, me llamó y me justificó. Y se glorificó también. Todas estas cosas las hizo Dios para toda la humanidad. Desde la eternidad. De siempre, para siempre y para siempre. Porque Él es digno eternamente. Así es Él. Entonces Él nos mira y esto es lo que hizo con nosotros. Con el que cree que no, con el que sí, con no. Entonces tiró un montón de anzuelos dentro de una piscina y nosotros caímos y nos pescó. ¿Vale? Entonces ahí, pero claro, como nos dejó libre, uno elige, otro no elige y hace lo que quiere. Pero el que eligió, esto es lo que hizo el Señor con nosotros. Desde siempre. Continúo. Síganme que no los voy a defraudar. Vale. Juan se ríe porque él está entrando ahí ahora mismo. Todo está hecho con nosotros para hacer su gran obra. Un edificio viviente. Ahora bien, nosotros vivimos regidos por el espacio y por el tiempo. El tiempo no es eternidad, es una medida de movimiento, del cambio. Las cosas materiales se desgastan, se deterioran por la medida del movimiento.
Pero Dios no se deteriora, porque en la eternidad no hay deterioro. Entonces, Dios es el mismo y no hay variación ninguna en Él, no tiene tiempo, Él es. No lo limita ni tiempo ni espacio como tú y yo. Nosotros acá nos regimos por el tiempo, vivimos X años y nuestro cuerpo se va desgastando, ¿sí? Y una casa, ¿qué pasa con una casa cuando necesita siempre mantenimiento? ¿Por qué? Porque las cosas se desgastan. Tú pones una casa, es más, mucha gente dice, no quiero tener la casa vacía, quiero alquilarla, porque si no se estropea la casa. Se estropea por sí misma, o sea, cuando los grifos se traban, se aflojan los azulejos, se agrietan los techos, porque está regido por el movimiento. Y en el espacio y tiempo las cosas se van deteriorando. Dile que está a tu lado, aunque estás más viejito, te seguís manteniendo guapo. Bueno, vale. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Dice así: por tanto, no desmayamos, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Mientras que se va desgastando, no nos desanimamos, no nos desmayamos, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza día a día. Dios sabe todo en el presente, pasado y futuro de una manera simultánea. Y por eso exaltamos a nuestro Dios. Entonces decimos, Él es digno, es impresionante, es perfecto, omnisciente, omnipresente. ¿Qué más es Dios? A ver, díganme en cosas. A ver, llenemos de alabanza este lugar al Señor. Él es soberano, Él es... Ahí todo eso, el poderío del Señor, toda la exaltación para Él. Eso es lo que lo hace diferente a nosotros. Ahora bien, el propósito de este mensaje es que siendo uno con Él, podremos hacer su voluntad. Digan conmigo, siendo uno con Él, podemos hacer su voluntad. En otras palabras, la única manera de hacer la voluntad de Dios es siendo uno con Él. Es la comunión de las voluntades. Es la comunión de su voluntad con mi voluntad. Y esto es lo que vino a hacer Jesucristo por nosotros. Ese Dios eterno, nosotros al vivir de manera totalmente diferente a nuestro rollo, a nuestra manera, nos desconectamos de esa vida. Pero Jesús vino a volver a conectarnos con su vida divina. Es más, tenemos, y ahora vamos a ver, como mejor ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero ninguno como el de Jesús. Es impresionante. Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, de su gloria, y vivió aquí como humano. Y nos mostró cómo relacionarnos y cómo vivir en comunión con Él. Y lo que Dios quiere hacer es esa fusión. La comunión es más fuerte todavía que una intimidad y una relación. Y lo que más se asemeja en el plano natural a una comunión con Dios es el matrimonio. Es el pacto entre el hombre y la mujer. Claro que tienen que crecer en comunicación, claro que tienen que darse el uno al otro, pero ya es por divinidad, por pacto de Dios, somos uno. Lo siento, Elías, pero si te duele algo, me duele algo a mí. Si estás contento, ¿te duele algo? ¿A vos no te duele nada? A mí sí me duele. Entonces, pero estamos en comunión. No es, Señor, úneme. No, úneme, no, ya estoy unido. Esto es lo que tengo que entender. Si Cristo vive en mí y yo vivo en Él, estoy unido, tengo una comunión. Pero claro, tengo que hablar con mi Dios, crecer en mi amor con Él, en mi relación con Él. Y si hoy se nos revela esto en nuestro corazón, como me está pasando a mí, si esto explota, ya no viviremos más regidos por el tiempo, porque vivimos asustados con el tiempo. Podemos tener dinero, pero el tiempo se nos va, ¿no? Así estamos. Humanamente es así, ¿sí, no? Se nos va. Pero hoy, si a partir de hoy empezamos a vivir tomados de la eternidad de nuestro Dios, la vida nuestra
puede tomar un sentido totalmente diferente. Amén. Para ti será, mi hermano. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dios tiene un plan, tiene un proyecto, me invita a ese proyecto, la iniciativa de Él no es mía. Estoy haciendo un poco de memorándum. Efesios capítulo 2 es un versículo muy conocido. Versículo 10 dice así: nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Lo leemos todos juntos, va, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al ser creados somos obras buenas, somos su obra maestra. Al ser creados en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús, Él nos asignó, nos dio un paquete de obras buenas para que tú y yo hagamos, y a cada uno le dé un paquete con una caja con obras que tenemos que hacer. No son obras nuestras, por más buenas que sean, si son nuestras, con el tiempo se deterioran, con el tiempo se van a desgastar, pero si son sus obras, son eternas y permanecen para siempre. Y el único propósito es edificar un edificio viviente, una casa para Dios, una casa espiritual donde tú y yo moramos en ella y donde hay mucha gente que tiene que morar en ella. ¿Vale? Y entonces esas obras buenas no son para mí mismo, esas obras buenas son para edificar este gran proyecto que tiene Dios. ¿Cuántos proyectos tiene Dios? 20 no, tiene uno. Y todos hacemos parte, colaboramos, cooperamos para hacer su obra. Y es así. ¿Y cómo cómo sé yo cuál es el paquete que tengo para mí? ¿Aquí a dónde vamos? Al meollo del asunto. Entonces, este paquete que cada uno de nosotros está hecho dice, está preparado de antemano. Significa desde siempre. Desde la eternidad. Y vemos, ¿no? Personas como Dios le habla, por ejemplo, Jeremías, dice, antes que tú nacieras yo te escogí. Y te puse por profeta de las naciones, por ejemplo. Entonces, nos las quiere revelar, nos las quiere mostrar, para que las traiga a mi vida, a mi diario vivir, al día a día. Nosotros tenemos una voluntad, pero esas acciones divinas, ese paquete de obras buenas, la depositó en su voluntad. Lo mejor que nos puede pasar en esta tierra, escucha muy bien, lo mejor que nos puede pasar en esta tierra es experimentar los deseos que Dios preparó para nosotros y traerlos aquí a la tierra y que se haga su voluntad por siempre. Murray, un pastor, dice, la voluntad de Dios, los deseos de Dios es como respirar su corazón. La voluntad de Dios, los deseos de Dios es como respirar su corazón. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, pero ahora vamos a ver al mejor y al incomparable, a Jesús. Toda su vida estuvo marcada por la voluntad del Padre. Todo estaba escrito y profetizado sobre él. Todo estaba escrito en la caja, en ese paquete de obras buenas del Padre para su Hijo. Y si con el mismo amor que Dios amó a su Hijo, con el mismo amor te ama a ti y me ama a mí. ¿Qué te parece? Extraordinario. Yo estaría saltando en este momento. Con el mismo amor que el Padre ama al Hijo, con el mismo amor te amó a ti y me amó a mí. Y de la misma manera que Él caminó, nosotros tenemos que caminar. Y ahí vamos.
Juan capítulo 5, versículo 17. Vamos a predicar juntos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Pregunta número 1. ¿Quién está trabajando según esto que estamos leyendo? Mi Padre hasta ahora trabaja. Siempre está trabajando. Pregunta número 2. ¿Cuánto podía hacer el Hijo por sí mismo? ¿Qué podía hacer Jesús por sí mismo? Nada. A ver, ¿está por ahí? De cierto os digo, no, 2 veces lo dice, de cierto, de verdad te lo digo. No puede ser el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús, Dios hecho hombre, que se despojó de su gloria como hombre, dijo, nada puedo hacer por mí mismo. Y nosotros somos espectaculares. Lo hacemos todo por nosotros mismos. Hasta que nos pegamos un buen porrazo, ¿no? Pero bueno, eso es punto aparte. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Según esto. Seguimos leyendo. Lo que ve hacer al Padre, eso hace también el Hijo igualmente. Todo lo que ve hacer el Padre. Y por último, ¿por qué el Padre le muestra al Hijo lo que él hace? Porque el Padre le ama. Él me muestra todo lo que él mismo está haciendo porque el Padre me ama. A ver, porque el Padre ama al Hijo y le muestra algunas cosas, no, todas las cosas que él hace. Cuando yo veo esto digo, estoy años luz. Esto digo, son intentos míos, por eso estoy años luz. Pero cuando entiendo que yo ya soy uno en él, Jesús cada día buscaba saber lo que el Padre quería hacer en ese día. Y era Dios también, pero era hombre aquí. Y para buscar la voluntad de Dios y no hacer la suya, cada día le buscaba. Por eso en The Chosen lo vimos varias veces, cómo se apartaba a orar, cómo buscaba, lo vemos en las Escrituras, en los Evangelios. Vemos a Jesús dependiendo, buscando esa guía para hacer ese día. Y no era un domingo a la semana, no. Ni en el Sabbat en aquel tiempo. No, era todos los días había una comunión con él ahí. No se distraigan, por fin. Esto, ¿sabe qué? Describe una relación de amor mediante la cual Dios logra su propósito. Jesús dependía día a día de saber lo que el Padre quería, porque era hombre. Dependía de su Padre en intimidad, haciendo fuerza en esta mañana lo que se predicó el domingo pasado. Jesús murió a su voluntad. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Búscalo y verás. (6:38) He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que La voluntad del Padre que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que me ha dado,
sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús murió a su voluntad. O sea que para hacer nosotros la voluntad de Dios, tenemos que tener la actitud y el corazón de morir a nuestra voluntad. En nuestra voluntad está el tema de la obediencia, es como la historia que contaba en un principio. Está claro que Dios no quiere que seamos simplones ni ignorantes, pero sí, delante de Él, ser obedientes. Porque sin mi inteligencia, sin mi sabiduría, sin mi, me va a alejar de cumplir los planes de Dios y se los voy a cuestionar, ahí estamos en el problema. Yo ya ni siquiera es inteligencia, es soberbia. Entonces necesitamos, a veces entregamos a Dios, te entrego esto, que los niños, que el colegio, que no sé cuánto, que pin, que pa, pero es la voluntad. Dice que la mentora que tenía Watchmaní le decía a Watchmaní, cuando Dios se tarda en revelarme su voluntad, es porque en mi corazón todavía no estoy dispuesto a hacer totalmente su voluntad. Le decía su pastora, por decirlo así. Creo que era una mujer, si no me equivoco. Cuando Dios se tarda en revelarme su voluntad, es porque en mi corazón todavía no estoy dispuesto a hacer totalmente su voluntad. Y entonces, por eso cantábamos, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado. Quebramos nuestra voluntad en esta mañana. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pregunto en esta mañana. Tenemos que rendir nuestra voluntad. No nos podemos guiar por lo que sentimos, ni por lo que vemos, sino en aquel en el cual hemos creído. Por eso decía ahí, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Por eso vino Jesús, para volvernos a unir con el Padre. Entonces ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón, también tenemos con Él todas las cosas. Tenemos luz, tenemos su amor, tenemos autoridad, porque dice que toda autoridad que Él tiene se la ha dado a la iglesia. Y tenemos paz para con Dios, para con el Padre. Cristo nos hizo y recuperó en nosotros la identidad de ser hijos de Dios. El Hijo estaba escondido en el Padre. El Hijo era el resplandor del Padre. El Hijo era el amado del Padre. El Hijo era uno con el Padre. El Espíritu Santo, escucha bien, por fin, y la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y las personas que Dios pone, nos instruirán y nos ayudará a saber cuándo y dónde Dios está obrando. El Espíritu Santo te va a guiar, la palabra de Dios te va a guiar. Dónde Dios está obrando, y es ahí ajustaremos nuestras vidas, nuestra voluntad a su voluntad, para participar con Él. ¿En qué? En un solo plan que tiene Él: edificar una casa espiritual. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿O acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Una casa espiritual. Y en esta casa caben todos, hay lugar para todos. Porque cada uno es piedra viva. Más piedras pones, más ladrillo pones, más grande se hace la casa. Y como Él es el dueño y creador de todo, siempre hay espacio, hay terreno para construir. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y ahí ajustaremos nuestra vida para participar con Él. Buenas obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así edificar una casa viviente. Y aquí está, Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí apareció lo que me había perdido al principio. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un quebrantamiento de nuestra voluntad y tiene que ser constante, porque el viejo Diego se quiere levantar todos los días y el viejo Diego tiene que morir cada día. Es así. Si vamos a hablar de guerra espiritual, esta es la verdadera guerra espiritual. Hasta el punto que cuando acabe la carrera de uno, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y no es solamente decirlo de palabrita nada más. Señor, te entrego, llevo a la cruz, y a veces usamos eso de mala manera. Tenemos que entregarlo de verdad nuestra vida a Él. Piedras vivas. Un testimonio de vida. Continuamente, sin parar. La pregunta que quiero hacer. ¿Todos los días tienes un testimonio de vida? Diego, iglesia, ¿tenemos un testimonio cada día de lo que Dios está haciendo? Dice que el que encontró la oveja perdida llamó a los amigos y vecinos y les dijo que la recuperó. La mujer que perdió la moneda hizo lo mismo. Cuando la encontró, llamó a todas las vecinas, amigos, y dijo: he encontrado la moneda perdida. El padre del hijo pródigo hizo lo mismo. Cuando su hijo apareció, se lo contó a todos sus empleados y su hijo fue recuperado. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿A cuánto se lo contaste? ¿Qué es lo que hizo Dios en tu vida? ¿Lo cuentas? ¿Lo que Dios hizo en tu vida? Son preguntas. Y cuando lo cuentes, consejo práctico: hazlo de manera breve y siempre exaltando a Jesús. Eso es lo que nos va a diferenciar de este sistema. Este sistema es el automejoramiento. Es que hay que darle y no sé cuándo. Ese es el automejoramiento. Eso no tiene nada que ver con Dios. Por eso cuando contamos nuestro testimonio, que Cristo sea exaltado. Cuando ocurra lo que ocurre en tu vida, ¿sabes lo que pasa? Que esperamos que el testimonio sea algo milagroso, algo rimbombante. En el día a día hay milagros todos los días para los que creemos en Él. En el día a día Dios pone personas. En el día a día Dios pone palabras, asignaciones de gran paquete, obras que Dios tiene preparadas, que no las tengo que hacer yo, las tienes que hacer tú en tu lugar donde estás. Aquí venimos a celebrar y a capacitarnos. Pero la iglesia somos las personas. La iglesia son como carbones encendidos en la ciudad. No miremos más. Cuando estoy en Él, tú tienes que entender hoy: Señor, tú preparaste para mí asignaciones. Y te voy a dar una noticia. De esta tierra no te vas a ir porque se murió por una enfermedad, porque se murió joven o se murió muy mayor. Y no te vas a morir por el tiempo. Te vas a morir el día, a los que somos en Cristo Jesús, los demás no lo sé, pero los que estamos en el Señor, partiremos de esta tierra el día que cumplamos todas nuestras tareas, que fueron asignadas. Por eso yo quiero vivir para Él. Porque si me muero, tengo 46, pero si me muero dentro de 2 años y yo cumplo toda mi tarea, gloria a Dios, estaré con Él para la eternidad. Alguno dirá: bueno, yo la voy a ir cumpliendo a la distancia para venir más. Pero ten cuidado, porque vas a juntar en los graneros y capaz que Dios pidió tu alma antes. ¿Sabes? Ten cuidado. Y después te perdés la eternidad. Así que no nos vivimos más por: ay, se me va el tiempo, se me va el tiempo, se me va el tiempo. Yo soy mucho de eso, yo me castigo mucho con eso. De si esto se hace real en nuestras vidas. Dios, Señor, te entrego mi voluntad. Y Dios va a poner personas y palabras. Si es la gente que necesita pertenecer a esta casa. Esta casa espiritual, su iglesia, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. En el cuerpo no funcionan 2 órganos, funcionan todos los órganos.
brazos, piernas, todo. Entonces hay algo que se tiene que romper. Este formato que tenemos aquí, esto viene de la Iglesia Católica. Recuerdo, por ejemplo, el llamado al altar fue, si no me equivoco, fue en el 1800 y algo. El llenar la hojita de decisión por Cristo fue Moody que lo hizo. Son estrategias del momento y nosotros las tomamos como si fuesen doctrina, si fuese nuestra vida. El cantar una canción, me llamó la atención, que el cantar una canción en mediante la ofrenda fueron los pentecostales. Antes, es que nos gusta cantar, somos cantarinos. Y si no cantamos, ¿qué? ¿No hay presencia de Dios? ¿O acaso Dios me está usando? No, Dios te está usando a ti porque hoy estás predicando. Si tengo que predicar, predico una vez por mes o cada 2 meses o cada 3 meses. ¿Te pensás que esa es mi asignación? ¿De verdad? ¿De verdad que esa es mi asignación? Nuestra asignación es mayor. Influenciar, llevar a Cristo. Llevar sanidad donde hay enfermedad. Llevar el perdón cuando alguien necesita reconciliación. Es en todo lado y en todo lugar y en todo momento. Y claro que hay dones dados a la iglesia. Claro que hay, no es por los méritos de uno. No es los méritos de uno. Por eso Dios puso apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para la edificación de los santos, para que los santos hagan la obra. Tanto los que tienen los dones como el resto, todos. No es que una parte sí y otra parte no. Rompamos eso en el nombre del Señor. Y empecemos a funcionar en su voluntad. Y vas a ver cómo la vida no va a cambiar totalmente de la manera de la croqueta a la cabeza. Y vamos a venir acá con testimonio fresco. No puede ser que yo siempre esté contando el testimonio cuando me convertí a los 15 años. Está muy bien, pero ya no. Todos los días ocurre algo nuevo. ¿Y por qué no venía el domingo que viene? Me encontré con alguien en el mercadillo. Y Dios me dijo que le diga tal cosa. Y se lo dije. Y le di un abrazo. Y lloró. Y le tocó el corazón. Testimonio fresco, necesitamos los testimonios vivos, que no los provocamos nosotros, es cuando vivimos al Señor. Si no estamos viviendo religiosidad, tiene que salir por todos lados. Y vemos al Señor hasta cuando vamos a, por ejemplo, yo estoy viendo ahora que veo al Señor hasta cuando llevo a mi hijo a jugar al fútbol, cuando me relaciono con la gente. Pero como somos tan espirituales, no, solamente el Señor aquí, en mi habitación cerrado. Está muy bien. Pero Dios se mueve por medio de ti. Lo voy a decir en mezcla argentino-español. ¿Lo entiendes? Se mueve por medio de ti. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Cuéntaselo a alguien, arranca por ahí. ¿Qué es lo que hizo el Señor en tu vida? Hoy la gente está toda depresiva, con angustia, ansiedad. Dios no te sacó de ahí. De injusticia, de violencia. Si está todo, decís, Señor, quiero tomar tus asignaciones, las que tú preparaste para mí. Cada día, Señor, acá me dejo guiar. Y mira, y si eres simple como tal vez yo, o sencillo, eso es lo que más a Dios le gusta, tal vez. No es que no sé cuál es, sino a ver, tengo que estudiar. No estudies, sí, Señor. La asignación que hoy tienes tú para mí, la asignación o la tarea o lo que quieras llamarlo, como quieras llamarlo y como más te guste. Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo hoy. Aún no dándome cuenta, pero hazlo. Y Él cumple su obra en medio de nosotros. Y ahí hay comunión con Él, hay paz, hay libertad. Yo te voy a decir una cosa. Para nosotros muchas veces las cosas pasan mucho tiempo, esto no cambia, esto no. Para Dios, en su eternidad, es así. Es en un chasquido. Y si hasta ahora hemos caminado en nuestras fuerzas, rindamos todo eso al Señor. Somos humanos, pero por eso cada día. ¿Sabes lo que tenemos problema? El sistema nos agobia constantemente. Desde que te levantas, ya estamos como que alguien te está soplando por la nuca, ¿viste? Así por detrás. A veces usamos otra expresión, pero que no es adecuada para usar aquí. Vamos a ir corriendo para arriba y todo, pero no buscamos, no hay un momento para hablar con el Señor. No hay un tiempo, un lugar que yo me pueda hacer con Él. Y ahí está el problema. Y queremos respuestas rápidas.
Y mi mujer y mi marido dicen, y vivimos así, agobiados. Si no paramos, vamos a estar totalmente desenfocados siempre. Necesitamos parar. Decimos, Señor, haz tu obra. Ni antes ni después, que no sea. Yo no puedo adelantar las cosas de Dios, pero sí las puedo atrasar. No las puedo adelantar. Y eso a mí me da mucho respeto hoy en día, más que nunca. Atrasar, si es por mi caballería. Entonces, Señor, rindo mi voluntad a ti en esta mañana. Y lo que tú has decidido hacer, hazlo. David decía, en tus manos están mis tiempos. Jesús decía, todavía no es el tiempo, todavía no es la hora. Cuando iba a morir dijo, ahora va a ser la hora. Cuando venga la serie de Chosen lo vamos a ver. Ahora ha llegado el momento. No sé si os acordáis un poco de la serie, lo que estuvieron. Que cuando lo querían prender en la sinagoga, qué bien que lo ilustraba, ¿no? Ahí con su madre María, dice, todavía no era el tiempo. Y después se salió al medio, lo iban a tirar al despeñadero, lo iban a tirar. Pero como todavía no era el tiempo, todavía no tenía que morir porque tenía que hacer algo más grande, dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cuando terminó ahí, ¿qué dijo? Cuando terminó ahí, consumado es. Así funciona el reino de los cielos. Que esto se haga verdad en nosotros. Ponte en pie esta mañana y enseguida os paso para el tema de la cena del Señor. No vivimos por nuestros años aquí en la tierra, sino por las buenas obras que Dios puso para cada uno. Di conmigo, levanta tu mano bien. No moriré hasta que acabe mi agenda. La agenda que viene del cielo. La que Él preparó para que yo haga la obra de Dios. Amén. Te amamos, Señor. El Señor te bendiga mucho.